Mason Harper se quedó paralizado ante la oxidada entrada del contenedor, con las zapatillas chirriando contra la grava. Lo primero que le golpeó fue el hedor, una mezcla de descomposición y algo peor, algo vivo pero moribundo. No fueron los 17 cadáveres de perros esparcidos en el interior lo que le hizo gritar. Fue el superviviente. Su grito resonó en el terreno abandonado, haciendo que los cuervos salieran volando de los cables eléctricos cercanos. Brad Stevens y su pandilla, que lo habían estado persiguiendo momentos antes, retrocedieron al oír el ruido. Ni siquiera estos matones, que habían atormentado a Mason durante 3 años de silencio, habían oído nunca un grito de terror como ese salir de la garganta de un humano. El pastor alemán ciego estaba comiendo piedras, con el vientre grotescamente hinchado y sangre brotando de las patas agrietadas que habían arañado el hormigón durante semanas. Contra la pared del contenedor, unas marcas de arañazos deletreaban un recuento desesperado. 4 arañazos, espacio, 4 arañazos, espacio, un perro policía entrenado marcando los días en la oscuridad. Traed a mi padre. La voz de Mason, silenciosa desde que Lily se ahogó, rompió 3 años de mutismo. El perro, Dios mío, está comiendo piedras para vivir. ¿Qué tipo de infierno hace que las rocas parezcan la salvación? ¿Y quién cuenta sus últimos días en grupos de 4? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. El distrito industrial de Oakwood Heights no siempre había sido un cementerio de óxido y sueños rotos. Hace 20 años, los almacenes bullían de vida y los camiones iban cargados de promesas. Ahora, en el abrasador verano californiano de 2024, solo el viento se movía por los muelles de carga vacíos, llevando consigo el olor de la decadencia y la esperanza abandonada. Mason Harper vivía en su propio abandono, con 8 años y el pelo rubio, que Sarah, su madre, todavía le cortaba con un bol porque no soportaba las maquinillas de peluquería. Su autismo no era el que se veía en las películas, sin matemáticas savant ni memoria perfecta. En cambio, Mason vivía en un mundo en el que las palabras eran armas a las que había renunciado 3 años antes. El día en que su hermanita Lily intentó atrapar una mariposa y se cayó a la piscina del patio trasero. El silencio había consumido su casa de 2 niveles en Maple Street como una enfermedad. David Harper, que había sido ingeniero senior en Boeing, ahora se pasaba los días mirando ofertas de trabajo mientras Sarah trabajaba turnos dobles en la UCI del Cedars-Sinai. Se movían por la casa como fantasmas, temerosos de que pronunciar el nombre de Lily pudiera destrozar lo que quedaba de Mason. Pero Mason hablaba, solo que no con palabras. Hablaba a través de los dibujos que cubrían las paredes de su habitación. Agua en todas sus formas, excepto en piscinas. Lluvia, océanos, ríos, charcos. Nunca piscinas, nunca el azul cristalino que se había tragado a su hermana mientras él permanecía paralizado, con la boca abierta en un grito que nunca llegó. El distrito de almacenes abandonados era el refugio de Mason. A 1,5 kilómetros de casa, pasando el centro comercial abandonado donde Sears había albergado sueños, más allá de la valla metálica con su cartel de «Prohibido el paso» puesto sin convicción. Allí, entre contenedores que nunca volverían a navegar, Mason encontraba el silencio reconfortante en lugar de asfixiante. Hasta hoy. Hasta que Brad Stevens decidió que el chico raro y mudo necesitaba otra lección sobre la jerarquía del patio. La persecución había comenzado a las 3:47 p.m. Mason lo sabía, porque siempre sabía la hora, podía sentirla en sus huesos como un segundo latido. Las zapatillas de Brad golpeaban el pavimento detrás de él, acompañadas por Tommy Martínez y Jake Chen, cuyas risas eran tan agudas como cristales rotos. Habían descubierto su refugio 2 semanas antes y, como todo lo bello en el mundo de Mason, habían decidido destruirlo. Mason corrió más rápido que nunca por el laberinto de contenedores, pasando por delante del azul, donde a veces comía, y más allá del rojo de Maersk, donde anidaban las palomas. Las voces de los chicos resonaban en las paredes metálicas, distorsionándose hasta convertirse en algo monstruoso. Le ardía el pecho y le temblaban las piernas, pero detenerse significaba enfrentarse a sus puños y, lo que era peor, a sus palabras. Fue entonces cuando lo vio. MC Enterprises, estampado en blanco descolorido en la puerta torcida de un contenedor. Un hueco lo suficientemente ancho como para que pasara un niño de 8 años. Sin pensarlo, Mason se coló por allí. El olor le golpeó como un puñetazo. Muerte, sí, pero debajo, algo peor. El olor acre del sufrimiento que aún no había terminado.
A medida que sus ojos se acostumbraron a la penumbra, Mason Harper, que no había hablado en 1095 días, sintió un grito formándose en su garganta que rompería el silencio para siempre. El interior del contenedor era una visión sacada del infierno. 17 perros yacían en diversas etapas de descomposición, sus cuerpos contaban historias de hambre y desesperación. Algunos habían muerto acurrucados, buscando consuelo en sus últimos momentos. Otros yacían cerca de las paredes, con las patas ensangrentadas por rascarse desesperadamente. El calor había acelerado la descomposición, creando un miasma que revolvió el estómago de Mason. Pero en el rincón más alejado, algo se movió. El pastor alemán levantó la cabeza al entrar Mason, con los ojos nublados buscando una amenaza que no podía ver. Su pelaje, antaño magnífico, colgaba en mechones enmarañados, y las costillas sobresalían como acusaciones a través del pelaje irregular. Pero fue su vientre lo que hizo que Mason se tambaleara, grotescamente distendido, colgando con un peso antinatural. Cuando el perro se movió, Mason lo oyó, el sonido chirriante de las piedras moviéndose dentro de un estómago vivo. «Dios mío, estás ciego», susurró Mason, con las palabras raspando la garganta, poco acostumbrada a hablar. Las orejas del perro se giraron hacia su voz, y Mason vio un destello de inteligencia detrás de las cataratas lechosas. No era un perro callejero. La musculatura, aunque atrofiada, delataba un adiestramiento. La forma en que mantenía la cabeza, a pesar de la ceguera, sugería una disciplina inculcada hasta lo más profundo de su ser. En su collar, apenas visible bajo la suciedad, brillaba una placa deslustrada, Unidad K947. Shadow, que era lo que ponía en la placa, intentó ponerse de pie. Le temblaban las patas y resbalaban en algo que Mason no quería identificar. El perro respiraba con jadeos cortos, cada inhalación era un esfuerzo monumental. Mientras Mason observaba, Shadow bajó la cabeza al suelo y comenzó a buscar con el hocico hasta que encontró lo que buscaba. Un pequeño trozo de hormigón que se había desprendido de la pared. Con precisión mecánica, el perro lo recogió y se lo tragó. ¡Qué horror! El movimiento deliberado y ensayado rompió algo en Mason. Ya no era desesperación, era rutina. ¿Cuánto tiempo llevaba Shadow comiendo piedras? Era una rutina. ¿Cuántos días de hambre habían pasado antes de que las piedras le parecieran la salvación? Mason, ¿dónde te has metido, idiota? La voz de Brad resonó en el exterior, ahora más cerca. Shadow giró la cabeza hacia el sonido, retrajo los labios en un gruñido silencioso. Incluso ciego, incluso moribundo, su entrenamiento policial se activó, proteger y servir. El perro intentó colocarse entre Mason y la puerta, con las patas temblorosas, pero con una determinación inquebrantable. Fue entonces cuando Mason los vio, marcas de arañazos en la pared metálica, 4 líneas verticales, un espacio, 4 líneas más, una y otra vez cubriendo una sección cerca de donde yacía Shadow. El perro había estado contando, 4 arañazos por cada día, cada semana. La naturaleza metódica de ello, la horrible cordura en medio del infierno, hizo que a Mason se le encogiera el pecho. «Te encontré». La cara de Brad apareció en el hueco, triunfante. Entonces su expresión cambió al percibir el olor. «¿Qué demonios?» Tropezó hacia atrás, con náuseas. «Traed a mi padre». La voz de Mason estalló, 3 años de silencio rompiéndose como cristal. «El perro, Dios mío, está comiendo piedras para sobrevivir». Brad abrió los ojos como platos. No por la escena que se desarrollaba en el interior, que no podía ver desde su ángulo, sino por las palabras de Mason. Tommy y Jake se estrellaron contra él por detrás, y sus burlas se apagaron al ver la cara de su víctima. Él hablaba, Jake susurraba. Mason hablaba. «Mi padre», repitió Mason, con la voz ganando fuerza con cada palabra. «David Harper». 1247 Maple Street, díselo. Dile que he encontrado algo peor que ahogarse. Los chicos echaron a correr. Ya fuera por el olor, por la escena o por el milagro de la voz de Mason, corrieron como si el mismísimo infierno los persiguiera. Sus zapatillas golpeaban el pavimento en su huida, dejando a Mason solo con Shadow y los muertos. Con cuidado, moviéndose como si se acercara a los perros de terapia de la escuela, Mason se agachó hasta el suelo. El metal estaba caliente contra sus palmas, contra el suelo. El metal estaba caliente contra sus palmas, mugriento con una suciedad indescriptible. La cabeza de Shadow siguió sus movimientos, con las fosas nasales dilatadas mientras intentaba comprender esta nueva presencia. «No pasa nada», susurró Mason, extendiendo la mano lentamente. «No voy a hacerte daño».
Shadow se estremeció al primer contacto y luego se quedó inmóvil. Los dedos de Mason encontraron pelo enmarañado y sintieron los temblores que recorrían el cuerpo del perro. Deshidratación, inanición, las piedras chirriando en sus entrañas. Shadow se estaba muriendo, llevaba semanas muriéndose, pero aún así había contado sus días en la pared como un soldado que mantiene la disciplina en un campo de prisioneros de guerra. Mason se quitó la camiseta. El logotipo de Superman se había descolorido por los lavados y se arrastró hasta la puerta. Afuera, un charco de agua estancada se había acumulado desde la breve lluvia de la semana anterior. Mojó la camiseta, la escurrió ligeramente y volvió junto a Shadow. La lengua del perro, hinchada y agrietada, lamía desesperadamente la humedad. Eso es, lo animó Mason, sorprendido de lo fácil que le salían ahora las palabras, como si la necesidad de Shadow hubiera roto el dique que había construido la muerte de Lily. Solo un poco. Te traeremos más. El tiempo se difuminó. Mason perdió la cuenta de cuántas veces fue al charco, encontrando a Shadow un poco más alerta cada vez que regresaba. El perro dejó de intentar comer piedras y se centró en el niño que olía a bondad y hablaba con agua. Cuando el Honda Civic de David Harper entró chirriando en el aparcamiento, Mason llevaba 90 minutos fuera. Su padre salió disparado del coche, seguido de Sarah, todavía con la bata de médico, ya que le habían interrumpido el turno. Habían recibido 7 llamadas sobre Mason hablando, y cada vecino había añadido detalles hasta que la historia quedó clara. Su hijo, que no había dicho una palabra en mucho tiempo, había encontrado algo terrible y había recuperado la voz. Mason. El grito de David resonó en las paredes metálicas. Mason. ¿Dónde? Aquí, papá. Trae herramientas. Y agua. Mucha agua. Las palabras, claras y precisas, detuvieron en seco a sus padres. Sarah se llevó la mano a la boca, con lágrimas ya cayendo. Pero Mason no tenía tiempo para reencuentros. Hay un perro, está ciego, ha estado comiendo piedras para sentirse lleno. Necesitamos al Dr. Chen. David Harper había dirigido en el pasado equipos de ingenieros de Boeing con plazos imposibles. Aquel hombre se reafirmó ahora, dejando a un lado las emociones para pasar a la acción. Cogió la llave de cruz del maletero, mientras Sarah ya marcaba el número de la clínica veterinaria. La cerradura se rompió al tercer golpe. Cuando la puerta se abrió de par en par, la luz del sol de la tarde inundó el interior del contenedor, revelando todo el horror. 17 perros muertos, uno moribundo, y su hijo, sin camisa y sucio, acunando la enorme cabeza del pastor en su regazo. «Cuenta los días», dijo Mason, señalando los arañazos. Incluso ciego, incluso hambriento, seguía contando. «No podemos dejar que pare ahora». La doctora Patricia Chen había visto 20 años de traumatismos en animales, pero la sombra le hacía temblar las manos. Las radiografías revelaron un estómago lleno de piedras, 2-3 kilogramos de rocas, grava y fragmentos de hormigón. Sus riñones mostraban signos de estrés severo y sus enzimas hepáticas estaban por las nubes. La ceguera era permanente, con cicatrices de quemaduras químicas que habían destruido ambas córneas. Un 20%, dijo en voz baja, apartando a David y Sarah mientras Mason mantenía el contacto físico con Shadow en la mesa de exploración. Quizás un 20% de posibilidades de sobrevivir a la cirugía. Las piedras llevaban tanto tiempo allí que algunas se habían incrustado en el revestimiento del estómago, y eso si su corazón aguantaba la anestesia. «Hazlo», dijo Mason desde el otro lado de la habitación, con la voz aún ronca por años de silencio. Él no se había rendido. Nosotros tampoco podíamos hacerlo. La cirugía se prolongó hasta la noche. 6 horas en las que el Dr. Chen extrajo cuidadosamente las piedras, algunas no más grandes que canicas, otras del tamaño de nueces. Mason se negó a marcharse y se instaló en la sala de espera con una determinación que le recordó dolorosamente a Sarah como solía esperar a que Lily se despertara de la siesta. Ella y David se turnaban para sentarse con él, sin hablar del milagro de su voz. Todavía no. Eso vendría más tarde, cuando supieran si este perro destrozado sobreviviría. A las 3 horas, el corazón de Shadow se detuvo. La alarma de monitorización sonó a través de las finas paredes y el asistente del Dr. Chen irrumpió en la sala de espera. «Ella tiene que estar aquí». Pero Mason ya se estaba moviendo, empujando a los asustados que habían irrumpido en la sala de espera. «Ella necesita», pero Mason ya se estaba moviendo, empujando al técnico asustado hacia el quirófano. «No puede entrar aquí, doctor». Chen no levantó la vista de las compresiones torácicas, su pequeño cuerpo poniendo todo su esfuerzo en cada empujón.
Tiene que saber que estoy aquí. La mano de Mason encontró la pata de Shadow, con cuidado de no perturbar la vía intravenosa. Shadow. Estoy aquí. No me voy a ir. Ya fuera por casualidad o por milagro, el corazón de Shadow volvió a latir con ritmo. Doctora. Chen miró a Mason con una expresión entre molesta y asombrada, y luego volvió a la cirugía. Quédese ahí. No se mueva. No toque nada más. 3 horas más. Piedra tras piedra, caían en una palangana metálica con un sonido sordo. Mason las contó. 147 piedras que Shadow había tragado antes que rendirse al vacío. Cuando el doctor Chen finalmente dio un paso atrás, quitándose los guantes ensangrentados, con líneas de agotamiento alrededor de los ojos. Está vivo, apenas. Las próximas 48 horas nos dirán todo. Trasladaron a Shadow a la sala de recuperación. Su cuerpo parecía aún más pequeño sin la grotesca distensión abdominal. Mason se acurrucó en el suelo junto a la jaula, con un dedo entre los barrotes tocando el pelaje. Sara trajo mantas de casa. David compró comida en McDonald's que nadie comió. Esperaron. La historia se extendió como la pólvora por Oakwood Heights. Brad Stevens, en un espectacular cambio de actitud, se convirtió en el mayor defensor de Mason y le contaba a todo el que quisiera escucharle la historia del niño héroe que había salvado a un perro policía. Su madre, horrorizada por el papel de su hijo en la historia, creó una campaña en GoFundMe que alcanzó los $3,000 en 12 horas. Insuficientes para pagar las crecientes facturas médicas, pero prueba de que la humanidad puede sorprenderte. Al segundo día, Shadow abrió los ojos nublados y sin ver, pero consciente de que su cola, que no se había movido durante la cirugía, dio un solo golpe débil cuando Mason habló. «Hola, chico, lo has conseguido». «Los dos lo hemos conseguido». La investigación comenzó mientras Shadow se recuperaba. La detective María Santos, una veterana de la Unidad de Delitos contra Animales, echó un vistazo al contenedor y pidió refuerzos. 17 perros, todos con signos de maltrato, algunos con cicatrices de peleas, otros simplemente hambrientos. La empresa MC Enterprises conducía a un laberinto de empresas ficticias, pero la detective prometió que no dejaría de investigar. Eleanor Carter apareció al tercer día, entrando en la clínica con un paquete envuelto en papel de aluminio. «He oído lo del perro», dijo, apretando el pan de maíz aún caliente en las manos de Sara. «He hecho demasiado. Pensé que quizá tendrías hambre». Tenía 78 años, vivía en una caravana destartalada aparcada detrás del Walmart y sobrevivía gracias a la seguridad social y a las visitas al banco de alimentos. Pero vino todos los días después de eso, trayendo lo que podía, a veces comida, a veces solo compañía. Se sentaba con Mason mientras sus padres trabajaban, enseñándole juegos de cartas con una baraja a la que le faltaban 3 cartas, contándole historias sobre el barrio antes de que cerraran las fábricas. Antes esto era diferente, decía Eleanor, observando a Shadow aprender a moverse por su jaula a pesar de su ceguera. La gente se cuidaba unos a otros. Quizá este niño y este perro nos recuerden cómo. Walter Thompson vivía 3 casas más abajo de los Harper, aunque nunca habían intercambiado más que saludos en el buzón. El veterano de Vietnam era muy reservado, su propia guerra seguía librándose 50 años después. Pero algo en la historia de Shadow lo sacó de su aislamiento. Apareció en la clínica el 5.º día, erguido como un militar a pesar de sus 82 años. «Es un perro militar», dijo, estudiando el cuerpo lleno de cicatrices de Shadow. «¿Ves cómo mantiene la cabeza? ¿Cómo responde a los pasos? Es un entrenamiento que llega hasta los huesos». Las orejas de Shadow se habían girado hacia la voz de Walter y, cuando el anciano le ofreció la mano, el perro la olisqueó con cuidado antes de darle un único lametón digno. «Yo tenía un perro en Vietnam», continuó Walter, con voz ronca por el recuerdo. «Rex salvó a mi unidad 7 veces antes de que una mina lo alcanzara. Este chico tiene el mismo espíritu, el tipo de espíritu que no se rompe, solo se dobla hasta que ya no puede doblarse más». También empezó a venir todos los días, trayendo conocimientos de una guerra de la que ya nadie hablaba. Cómo se entrenaba a los perros militares para contar, sí, contar. Sus días en cautiverio para mantener la cordura. Cómo comían cualquier cosa para sobrevivir, su entrenamiento anulando el instinto. Cómo el vínculo entre el adiestrador y el perro era más profundo que la mayoría de las conexiones humanas. «Alguien amó a este perro alguna vez», dijo Walter, observando a Shadow seguir los movimientos de Mason con los sentidos que le quedaban. «Lo amó y lo perdió. La pregunta es, ¿por qué?
La respuesta comenzó a surgir a través del examen del Dr. Chen. Más allá de las quemaduras químicas en los ojos, Shadow tenía cicatrices más antiguas. Marcas de mordiscos compatibles con peleas de perros. Una fractura mal curada en la pata trasera, pero también algo más. Un microchip que conducía al Departamento de Policía de Los Ángeles, Unidad K947, y a un adiestrador llamado oficial Ryan Mitchell. El nombre no le decía nada a Mason, pero la búsqueda en Internet de David reveló la historia. La hija del oficial Mitchell, Emma, de 6 años, había muerto durante una redada antidroga que salió mal hacía 18 meses. Shadow había estado allí, había intentado protegerla. Las noticias eran vagas en cuanto a los detalles, pero el resultado era claro. Una niña muerta, un perro policía desaparecido, un agente que había dimitido en desgracia. Deberíamos llamarle, dijo Sarah, pero algo en la expresión de Walter la detuvo. Deberíamos llamarle, dijo Sarah, pero algo en la expresión de Walter la detuvo. Quizá deberíamos esperar, sugirió el veterano. Un hombre pierde a un hijo, puede que no esté en sus cabales. Primero hay que fortalecer a Shadow. Al 7º día, Shadow podía mantenerse en pie. No durante mucho tiempo y sin tambalearse, pero podía mantenerse en pie. Y lo que era más importante, había empezado a confiar. Cuando Mason se acercaba, Shadow movía la cola, con timidez, pero con sinceridad. Había aprendido los pasos de Mason, su patrón de respiración, incluso el sonido particular de su silencio. Porque Mason, a pesar de su nueva voz, seguía prefiriendo el silencio. Ahora las palabras salían cuando eran necesarias, pero el silencio seguía siendo su estado natural. Fue durante uno de esos momentos de silencio, cuando Shadow hizo algo extraordinario. Mason estaba sentado junto a la jaula de recuperación, con los deberes olvidados, simplemente existiendo cerca del perro. Shadow, tumbado de lado, levantó de repente la pata y la presionó contra los barrotes de la jaula, alcanzando a Mason. No estaba suplicando, ni arañando, sino ofreciendo consuelo, como si entendiera que este chico llevaba heridas que no se veían en las radiografías. «Lo sabe», dijo Eleanor, observando desde su silla. «Lo roto reconoce lo roto. Y a veces, ese es el comienzo de la curación». La campaña de GoFundMe se estancó en $3.000. Las facturas de Shadow ya superaban los $7.000. La familia Harper se enfrentaba a una elección imposible: salvar al perro o salvar su casa. A los avisos de ejecución hipotecaria no les importaban los milagros ni las voces encontradas. Los bancos no aceptaban la esperanza como pago. Fue entonces cuando ocurrió el segundo milagro. Apareció en el fondo una donación anónima de $10 con solo unas iniciales. RM. ¿Quién es RM?, se preguntó Sarah. Pero Mason, que estudiaba el cuerpo lleno de cicatrices de Shadow, creía saberlo. En algún lugar, un adiestrador seguía queriendo a su perro y seguía sintiendo una culpa que el dinero no podía borrar, pero que tal vez podría empezar a aliviar. Shadow pasó de la jaula a un pequeño corral, donde aprendió a orientarse sin ver. Sus otros sentidos, siempre agudos gracias al adiestramiento, lo compensaban de forma extraordinaria. Podía identificar a las personas por el olfato a 6 metros de distancia y seguir los movimientos de Mason por la clínica solo con el oído. Pero fue su intuición emocional lo que resultó más notable. El 10º día, una madre trajo un gato atropellado por un coche. Su hija, de unos 4 años, lloraba en la sala de espera, no solo por la tristeza, sino por la abrumadora tormenta de estímulos sensoriales del autismo. Shadow, que había estado practicando a caminar con Mason, se acercó de repente a la niña. Sus ojos ciegos no veían nada, pero él sabía que estaba angustiada. Se sentó con cuidado junto a ella, ofreciéndole su presencia como un regalo. Sus llantos se suavizaron hasta convertirse en sollozos, y sus manitas buscaron su pelaje. «Perro de terapia», murmuró Walter. «Incluso destrozado, sabe cuál es su trabajo». Esa noche, Mason pronunció la frase más larga que había dicho hasta entonces. Shadow no necesita ojos para ver lo que importa. Quizás nadie los necesita. La verdad pronto llegaría en forma de Ryan Mitchell, trayendo consigo más dolor, más revelaciones y, en última instancia, más curación de la que nadie podría imaginar. Pero por ahora, en ese momento de tranquila victoria, un perro ciego y un niño silencioso se habían encontrado. Y a veces así es como comienza la salvación, no con grandes gestos, sino con el simple reconocimiento de que uno rota no significa que no tenga valor.
Las semanas siguientes, al rescate de Shadow, revelaron capas de conexión más profundas de lo que nadie había imaginado. A medida que el pastor alemán se hacía más fuerte, su verdadera naturaleza emergió, no solo como un superviviente, sino como un alma que había conservado la dignidad a pesar de una crueldad inimaginable. Cada mañana se colocaba mirando al oeste, siempre al oeste, con las orejas alerta, como si escuchara algo que solo él podía oír. Mason se dio cuenta al principio de este ritual y empezó a sentarse a su lado durante estas vigilias. «¿Qué oyes, chico?», le susurraba Mason, y Shadow se acurrucaba contra él, compartiendo su calor, sin respuestas. La comunicación entre el niño y el perro se convirtió en algo más allá de las palabras o las órdenes. Shadow aprendió a leer los patrones de respiración de Mason, detectando los picos de ansiedad antes de que se convirtieran en crisis. Una suave pata en la pierna de Mason significaba que debía respirar más despacio. Un gemido específico significaba que era hora de caminar. Cuando las emociones abrumadoras amenazaban, normalmente en multitudes o cuando sonidos inesperados desencadenaban recuerdos de Lily, Shadow guiaba a Mason a lugares tranquilos, utilizando su cuerpo como barrera y ancla. Ladrá. Chen documentó estos comportamientos con creciente asombro. «He visto perros de servicio entrenados durante años que no muestran esta intuición», dijo a los Harper durante una revisión. «Es como si el trauma les hubiera dado un lenguaje común». Mason había empezado a hablar más, aunque de forma selectiva. En casa, las palabras le salían con más facilidad. En la escuela, la presencia de Shadow marcaba la diferencia entre el silencio y el habla. El director, tras muchas negociaciones y una carta del psiquiatra de Mason, permitió que Shadow acompañara a Mason a clase como animal de apoyo emocional. El primer día, Mason se plantó ante 28 compañeros que lo miraban fijamente y solo dijo 5 palabras. «Este es Shadow, es ciego». Brad Stevens, transformado de matón en defensor inesperado, añadió, «y es el perro más valiente del mundo. Comía piedras para sobrevivir». Mason lo salvó. La historia se extendió por la escuela primaria Oakwood Heights como la pólvora. Los niños que antes ignoraban o atormentaban a Mason ahora se acercaban con cautela, queriendo acariciar a Shadow o escuchar la historia de su rescate. Shadow, con infinita paciencia, aceptaba sus caricias, sabiendo de alguna manera que niños necesitaban delicadeza y cuáles podían soportar su ocasional alegría. Pero era con los alumnos con necesidades especiales donde Shadow realmente brillaba. El aula de autismo, donde Mason pasaba parte del día, se convirtió en la segunda vocación de Shadow. Los niños que no podían tolerar el contacto humano enterraban la cara en su pelaje. Los alumnos que no hablaban emitían sus primeros sonidos intentando llamarlo. Una niña, Aisha, que nunca había mirado a nadie a los ojos, pasaba minutos mirando fijamente los ojos nublados de Shadow, encontrando seguridad en su mutua incapacidad para ver de forma convencional. Walter Thompson se convirtió en una presencia habitual en sus vidas, llegando cada tarde para trabajar con Shadow en órdenes militares modificadas. La apariencia ruda del viejo veterano se derretía alrededor del perro, y Mason lo sorprendió más de una vez secándose las lágrimas. «Tuve que dejar atrás a Rex», dijo Walter un día, sin venir a cuento. «Decisión del mando, aún le oigo ladrar a veces», advirtiendo de emboscadas que ocurrieron hace 50 años. Hizo una pausa, observando a Shadow recorrer el patio trasero de los Harper de memoria y por el olfato. «Tu chico está aquí, me está enseñando algo. A veces, los guerreros heridos son los que nos salvan». Walter reveló más detalles sobre el adiestramiento de perros militares mientras trabajaban. El comportamiento de contar esos arañazos en la pared del contenedor era en realidad un mecanismo de defensa. Les enseñaba a llevar la cuenta de los días en caso de captura, les daba un propósito, una estructura. Este perro mantuvo su entrenamiento incluso cuando le quitaron todo lo demás. Eso no es solo disciplina, es carácter. La implicación de Eleanor también se intensificó. La presencia de la anciana aportó un consuelo inesperado al hogar. Llegaba con pequeños obsequios, productos de panadería del día anterior, cupones que había recortado, historias sobre los mejores tiempos del barrio. Pero Mason se fijó en cómo observaba con atención ciertos coches, cómo se sobresaltaba ante visitas inesperadas. «¿Tienes miedo, Eleanor?», le preguntó Mason una tarde. Su franqueza la tomó por sorpresa. «A veces, cariño, cuando eres mayor y estás sola, el miedo se convierte en un compañero de piso al que no has invitado pero al que no puedes echar». Ella no dio más detalles, pero Mason vio que Shadow aguzaba las orejas, detectando algo en la voz de Eleanor que sugería problemas más profundos.
La presión financiera sobre la familia Harper se intensificó a pesar de la donación anónima. El cuidado continuo de Shadow, su comida especial, los medicamentos y las revisiones semanales tensaban su ya ajustado presupuesto. David había agotado el subsidio de desempleo y sus habilidades como ingeniero parecían obsoletas en una economía en transformación. Los turnos dobles de Sara apenas cubrían lo básico, y los avisos de ejecución hipotecaria se hacían cada vez más urgentes. «Quizá tengamos que mudarnos», le dijo Sara a Mason con delicadeza, al encontrarlo en el lugar soleado favorito de Shadow, junto a la ventana de la cocina. «¿A algún sitio más pequeño? ¿Más barato? ¿Shadow también?» «Por supuesto que Shadow. Ahora somos una familia», pero Mason percibió la incertidumbre. Los inmuebles en alquiler que aceptaban mascotas eran escasos y caros. El miedo tácito de tener que elegir entre un techo y un perro pesaba sobre ellos. Fue entonces cuando apareció la segunda donación anónima, $15,000, suficientes para ponerse al día con los pagos de la hipoteca. La nota decía simplemente, para Mason y Shadow, de alguien que entiende las segundas oportunidades, RM. Esta vez, David no pudo dejarlo pasar. Rastreó la donación a través de la plataforma GoFundMe y siguió buscando hasta que encontró un nombre. Ryan Mitchell, exagente de la policía de Los Ángeles, con domicilio actual en Riverside, a 65 kilómetros de distancia. «Deberíamos darle las gracias», dijo David. Pero Sara notó la reticencia de Mason. «Es la persona que tenía Shadow antes», dijo Mason. «¿Y si lo quiere de vuelta?» La pregunta les atormentó durante días. La propiedad legal frente a los lazos emocionales. Las conexiones del pasado frente a las necesidades del presente. Shadow, ajeno a las preocupaciones humanas sobre los papeles y los derechos, continuó con su silenciosa labor de curación. Había ganado peso. Su pelaje recuperaba el brillo, aunque no su antiguo esplendor. Las piedras que dañaron su sistema digestivo requerían un cuidado especial, pero se había adaptado. Al igual que Mason con las palabras, Shadow había aprendido a vivir con limitaciones. El vecindario comenzó a cambiar en torno a su historia. La señora Chen, que vivía a 2 manzanas, inspirada por el trabajo terapéutico de Shadow, se ofreció voluntaria para iniciar un programa de lectura en el que los niños leían a los perros del refugio. El propietario de la ferretería local, Big Mike Kowalski, organizó una barbacoa benéfica que recaudó otros $5,000. Incluso la siempre malhumorada presidenta de la comunidad de propietarios, Margaret Stern, se ablandó después de que Shadow le alertara de un bajón de azúcar durante una reunión del barrio. «El perro lo supo antes que yo», admitió más tarde, todavía conmocionada. «Empezó a darme patadas. No paró hasta que me senté. Tenía el azúcar en sangre en 45, podría haberme matado». Estos pequeños milagros se acumularon, pero también las preguntas. ¿Quién había abandonado a Shadow en ese contenedor? ¿Cómo había acabado un perro policía en una investigación sobre peleas de perros? ¿Y por qué Shadow seguía vigilando hacia el oeste cada amanecer? Las respuestas comenzaron a surgir gracias a la investigación del detective Santos. El contenedor pertenecía a Marcus Carter, sospechoso de dirigir una red de peleas de perros en varios estados. Recientemente, liberado de una prisión federal, había reconstruido su operación con una eficiencia aterradora. Los 17 perros muertos eran animales de cebo, mascotas robadas o adquiridas a través de anuncios de adopción gratuita que se utilizaban para entrenar a los luchadores. Pero Shadow no era un cebo, explicó el detective Santos durante una visita a su casa. Los perros de pelea le mostraban respeto, algo inusual en ellos. Creemos que lo retenían para alguien en concreto. La pregunta es quién y por qué. Eleanor, que servía el café con manos tembloras, dejó caer una taza al oír el nombre de Marcus Carter. El estruendo hizo que Shadow se tensara y se acercara a Mason en actitud protectora. ¿Lo conoce?, preguntó el detective Santos. No, respondió Eleanor con demasiada rapidez. Solo he oído cosas. ¿Es un hombre malo? Muy malo. Pero Mason vio la mentira en su respiración acelerada, en la forma en que sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la ventana. Shadow también lo vio, y gimió suavemente. Después de que el detective se marchara, Eleanor se excusó y se alejó apresuradamente, dejando tras de sí un aroma a miedo que Shadow siguió durante mucho tiempo después de que ella se hubiera ido. El trabajo terapéutico se amplió. Ladrá. Patricia Chen, impresionada por las habilidades intuitivas de Shadow, sugirió una certificación oficial.
Las pruebas se modificarían para adaptarlas a su ceguera, pero sus habilidades eran innegables. Mason tendría que ser su compañero, guiando a Shadow mientras éste guiaba a otros. La perspectiva aterrorizaba y emocionaba a Mason por igual. «Tendrás que hablar», explicó la Dra. Chen. «Dar órdenes. Interactuar con las familias. ¿Crees que puedes hacerlo?» Mason miró a Shadow, que ladeó la cabeza como diciendo, «Hemos llegado hasta aquí». «Por Shadow», dijo Mason. «Sí». El entrenamiento comenzó de inmediato. Walter se hizo cargo, su precisión militar suavizada por un afecto genuino. Shadow volvió a aprender las órdenes, adaptándolas a su ceguera. Mason aprendió a ser los ojos de ambos, describiendo el entorno de manera que Shadow pudiera mapearlo mentalmente. Practicaron en hospitales, escuelas y residencias de ancianos. Cada interacción exitosa aumentaba la confianza de ambos. Durante una visita a una residencia de ancianos, se encontraron con Beatrice Hollowell, de 93 años y en estado terminal. Había dejado de hablar hacía semanas y de comer hacía días. Su hija les rogó que lo intentaran, aunque el personal les advirtió que era inútil. Shadow se acercó lentamente, guiado por las tranquilas instrucciones de Mason. Se sentó junto a la cama de Beatrice y apoyó la cabeza donde descansaba la mano de ella. Durante largos minutos, no pasó nada. Entonces, unos dedos arrugados se movieron y encontraron peluches. Beatrice abrió los ojos y se concentró en algo más allá de la habitación. «Duke», susurró. «Duke, has vuelto». Su hija dio un grito ahogado. Duke era su perro durante la Gran Depresión, lo único que la había ayudado a superar la muerte de su padre. Beatrice habló durante una hora, perdida en sus recuerdos pero presente en la alegría. Esa noche cenó, hablando indistintamente de Duke y Shadow. Cuando se marcharon, su hija estaba llorando. «Pronto fallecerá», dijo la hija, «pero fallecerá recordando el amor». Gracias, esos momentos se acumularon como plegarias respondidas. La ceguera de Shadow dejó de ser relevante para su trabajo, quizá incluso lo mejoró. Sin distracciones visuales, percibía corrientes emocionales que otros no captaban. Mason, al encontrar un propósito en la colaboración, descubrió que ayudar a otros a hablar también le ayudaba a él. Pero el pasado no permanecía enterrado. Un martes por la tarde, exactamente 60 días después del rescate, Mason y Shadow regresaron de la escuela y encontraron a un hombre sentado en el porche. Alto, demacrado, con el dolor como un abrigo demasiado pesado para la estación, Shadow se quedó paralizado. Todo su cuerpo temblaba, dividido entre la lealtad aprendida y el abandono recordado. Un gemido agudo se le escapó, entre la alegría y el miedo. «Shadow», dijo el hombre, y su voz se quebró al pronunciar el nombre. «Dios, Shadow, lo siento mucho». Ryan Mitchell había vuelto a casa. El enfrentamiento se desarrolló a cámara lenta. Shadow avanzó lentamente, con la memoria muscular luchando contra el trauma. Mason se colocó protector, sin querer entregar a quien le había salvado la vida. David salió de la casa, con Sarah justo detrás, ambos en equilibrio entre la bienvenida y la defensa. «No he venido a llevármelo», dijo Ryan rápidamente, con las manos a la vista y vacías. Solo necesitaba verlo, saber que estaba vivo. «El dinero no es suficiente». «Nada es suficiente por lo que hice». «¿Qué hiciste?» La voz de Mason era una acusación tan afilada como el cristal. La historia de Ryan salió a borbotones. Emma, su hija, la luz de su vida. La redada antidroga basada en información errónea. Shadow tratando de protegerla, recibiendo spray químico en los ojos. Emma quedó atrapada en el fuego cruzado y murió antes de que Shadow pudiera llegar hasta ella a pesar de su ceguera. El departamento encubrió el asunto y culpó a Shadow por no haber evitado lo que ningún perro podría haber evitado. «Perdí la cabeza», admitió Ryan. «Le culpé porque culparme a mí mismo habría significado que no podía hacerlo, así que lo llevé al distrito industrial. Lo abandoné. Pensé que encontraría su camino a algún lugar. A cualquier lugar menos cerca de mí. No sabía nada del contenedor. De la pelea. Yo no sabía nada del contenedor. De la pelea. Lo juro, no lo sabía». Shadow se había acercado lo suficiente como para oler los zapatos de Ryan. Lo reconoció. No del hombre que lo había abandonado, sino del compañero que lo había amado antes de que el dolor se convirtiera en veneno. Cuando Ryan cayó de rodillas, sollozando, Shadow tomó una decisión, se apretó contra su antiguo cuidador, ofreciéndole un perdón que los humanos rara vez logran. «Contaba los días», dijo Mason.
En el contenedor, los rayaba en la pared. Los contaba por ti. Ryan se derrumbó por completo, abrazando a Shadow y derramando un torrente de disculpas sobre su pelaje que las absorbió todas. Mason observaba, comprendiendo algo profundo sobre las complicaciones del amor. A veces, las personas que nos hacen daño no son monstruos. A veces, simplemente están rotas. Eleanor regresó al atardecer y se encontró con la extraña escena en el jardín de los Harper. Se quedó pálida al ver a Ryan, y aún más cuando él mencionó la operación de Marcus Carter. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja, «todos nosotros, dentro. Ahora». Su secreto salió a la luz a regañadientes. Marcus Carter era su hijo, el brillante chico que había conseguido una beca completa para la universidad y luego descubrió que las peleas de perros pagaban mejor que la ingeniería. Las detenciones, las promesas de cambiar, los ciclos de esperanza y traición, como la había utilizado como tapadera, guardando suministros en su caravana, haciéndola cómplice con su silencio. «Tiene más perros», susurró, «que pelearán mañana por la noche. Una pelea con mucho dinero». Shadow iba a ser el cebo, pero no un cebo cualquiera, un evento especial. Hacer que el perro policía luchara o muriera. Venganza por su arresto. La habitación estalló. Ryan se puso de pie, listo para la guerra. David llamó al detective Santos. Sara consolaba a Eleanor, que había envejecido una década al confesar los pecados de su hijo. Pero Mason y Shadow permanecían tranquilos en el ojo del huracán, con la mano del chico sobre la cabeza del perro, compartiendo una certeza. «Lo detendremos», dijo Mason. «Shadow y yo, y todos nosotros, lo detendremos». El plan se formó rápidamente. El detective Santos necesitaba una causa probable para obtener una orden. El testimonio de Eleanor por sí solo no sería suficiente. Las madres que protegen a sus hijos crean una duda razonable. Necesitaban pruebas, la ubicación, pruebas de peligro inmediato. «Yo sé dónde», dijo Eleanor. «La antigua fábrica de Packer. Lleva cerrada 10 años, pero todavía hay electricidad. Marcus tiene llaves de cuando trabajaba en el muelle de carga». «Es demasiado peligroso», insistió el detective Santos. «Nosotros nos encargaremos oficialmente», pero Walter, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló con la certeza de un guerrero. «Para cuando consigáis las órdenes, esos perros estarán muertos. ¿Quizá también los espectadores? Si la pelea se pone fea». Miró a Ryan. «¿Aún tienes contactos? ¿Agentes que confiarían en tu palabra?» Ryan asintió lentamente. «Quizá algunos. Si hay sombras involucradas, nos escucharán». «Entonces iremos esta noche», decidió Walter. «Solo de reconocimiento. Consigue pruebas, sal de allí y deja que los agentes se encarguen del resto». Las protestas de Sara se acallaron al ver la cara de Mason. Su hijo, en silencio durante 3 años, había encontrado su voz para salvar a los que no la tenían. Ahora esa voz hablaba por otros que no tenían voz. «Mamá», dijo Mason, «no podemos saber y no actuar». «Ya no somos así». La discusión continuó, pero la conclusión era previsible. El amor había entrado en sus vidas con 4 patas y ojos ciegos, enseñándoles que los seres rotos aún podían elegir la integridad. Ahora ese mismo amor les exigía ampliar el círculo, salvar a otros de los contenedores y de contar días desesperados. Al caer la noche, los planes se concretaron. Mañana traería peligro, posiblemente desastre. Pero esta noche, Shadow yacía rodeado por su manada, el niño que lo había encontrado, el adiestrador que se había perdido y encontrado a sí mismo, el veterano que entendía el costo de la guerra, la madre que había elegido la verdad por encima de la sangre y la familia, que había crecido en torno al dolor compartido. La cola de Shadow golpeaba el suelo, contento a pesar de las incertidumbres del mañana. Había comido piedras para sobrevivir, contado los días para mantener la cordura, perdonado el abandono que casi lo mata. Fuera lo que viniera, lo enfrentaría con el mismo valor silencioso que lo había llevado a través de la oscuridad. Mason, acurrucado a su lado, susurró palabras que Shadow sintió más que escuchó. «Mañana los salvaremos a todos. A los luchadores, a los señuelos, a los destrozados. Porque eso es lo que hace el amor. Salva a todo el mundo, incluso a los que no lo merecen». Shadow aceptó con una suave patada en la mano de Mason. En la ceguera, había aprendido a ver los corazones. En el silencio, Mason había aprendido a decir la verdad. Juntos, se enfrentarían a cualquier sombra que les deparara el mañana, guiados por la luz que habían encontrado en la oscuridad del otro.
La vieja planta empacadora se alzaba contra el cielo nocturno como una herida que no sanaba. Alguna vez había sido el orgullo de Oakwood Heights y había procesado carne para la mitad del sur de California, antes de que la economía y el escándalo la cerraran. Ahora sus ventanas rotas miraban ciegamente al distrito industrial, un lugar apropiado para la sangrienta empresa de Marcus Carter. Ryan Mitchell estaba sentado rígido en el asiento del conductor de su camioneta, con los nudillos blancos sobre el volante. A su lado, Walter Thompson revisaba su teléfono con precisión militar, confirmando posiciones. En el asiento trasero, Mason sostenía el arnés de Shadow, sintiendo la tensión del perro a través del cuero. No debían estar allí. Sarah solo había conseguido promesas de reconocimiento. Pero todos sabían que las promesas se rompían cuando había vidas en juego. Walter informó de que había 2 centinelas en la puerta principal, mientras estudiaba las fotos del equipo de vigilancia del detective Santos. Otro patrullaba el perímetro. Esperaban una multitud esa noche. A través de la valla metálica, los coches ya llenaban el aparcamiento. Coches caros, BMW, Mercedes, incluso un Lamborghini que brillaba como si hubiera derramado aceite. El tipo de dinero que convertía el sufrimiento en entretenimiento, que apostaba por la sangre mientras se bebía champán. Allí, la voz de Eleanor crepitaba a través del teléfono de Ryan. Ella esperaba en el coche de David, a 3 manzanas de distancia, con su conocimiento de las operaciones de Marcus, su hoja de ruta por el infierno. Muelle de carga 7, ahí es donde traen a los perros. Marcus siempre usa el 7, es su número de la suerte, dice. Marcus siempre usa el 7, es su número de la suerte. Dice. De la suerte, Mason apretó con fuerza el arnés de Shadow. ¿Cuántos perros habían entrado por el muelle de la suerte 7 y nunca habían salido? El comportamiento de Shadow había cambiado en cuanto se habían acercado a la planta. Su habitual calma se había roto, sustituida por una hipervigilancia que delataba recuerdos que Mason no podía comprender. El olfato del perro trabajaba sin descanso, procesando olores que contaban historias de miedo y muerte. Cuando un perro lejano aulló, atrapado, desesperado, todo el cuerpo de Shadow se estremeció. «Tenemos que echar un vistazo más de cerca», dijo Ryan. «No podemos conseguir una orden con fotos del aparcamiento». «Demasiado arriesgado», replicó Walter. «Santos tiene unidades esperando. Deja que ellos». Un grito atravesó la noche, humano o animal, imposible de distinguir. Shadow se lanzó hacia adelante, casi tirando a Mason por encima del asiento. Le siguió otro grito, esta vez definitivamente humano, joven y aterrorizado. «Es un niño», dijo Ryan, ya alcanzando la puerta. «Espera». Walter lo agarró del brazo. «Podría ser cualquier cosa. Podría ser. ¿A veces trae niños?» La voz de Eleanor se escuchó por el altavoz. «Los obliga a mirar. Dice que les enseña a ser fuertes». «Dios mío, debería haber». Ryan ya había salido del camión antes de que ella terminara. 20 años de entrenamiento policial se impusieron a la precaución, y los gemidos desesperados de Shadow expresaron lo que Mason sentía en lo más profundo de su ser. Esperar significaba la muerte para alguien. Se movieron como una unidad nacida de la necesidad. Ryan iba delante, Walter cubría a pesar de su edad, Mason guiaba a Shadow, que se dirigía hacia los gritos con determinación inquebrantable. La valla tenía huecos, la arrogancia de Marcus suponía que el dinero significaba inmunidad. Se colaron por detrás de un contenedor que apestaba a sangre vieja y antiséptico. El muelle de carga se extendía ante ellos, iluminado por duras luces de sodio que lo teñían todo de amarillo y lo hacían parecer extraño. Las jaulas se alineaban en la plataforma de hormigón, docenas de ellas apiladas como si fueran mercancía. En su interior, los perros se encogían, deambulaban o permanecían inmóviles, pitbulls con cicatrices de peleas, perros de pelea con heridas que nunca sanarían. Y en una jaula separada del resto, un cachorro de Golden Retriever que no podía tener más de 12 semanas. «Cebo», susurró Walter, «para las peleas de calentamiento». Pero Shadow tiró de él, alejándolo de las jaulas, hacia una puerta lateral entreabierta. Los gritos habían cesado, sustituidos por algo peor. Sollozos ahogados y risas de hombres. Mason sintió que su valor flaqueaba. Tenía 8 años, era autista y arrastraba un trauma que le hacía imposible estar entre multitudes. ¿Qué hacía allí? Shadow respondió, presionándole la pierna, compartiendo su fuerza. El mensaje era claro, ambos habíamos sobrevivido a cosas peores. Podíamos hacerlo. Ryan hizo un gesto para que guardaran silencio y abrió la puerta con cautela.
El pasillo apestaba a moho y violencia. La sangre, tanto vieja como fresca, manchaba el suelo de hormigón. Carteles de peleas cubrían las paredes. Campeones del ring. Bloodsport Royal. Nombres que glorificaban el sufrimiento. Desde algún lugar más profundo llegaba el sonido de muchas voces, excitadas y desagradables. Siguieron a Shadow, confiando en sus ojos ciegos más que en los videntes. El perro se movía con determinación, deteniéndose en los cruces para olfatear el aire y eligiendo los caminos que conducían hacia los sollozos. Mason contaba los giros, izquierda, derecha, derecha, izquierda, creando un mapa mental para escapar. Su autismo, que normalmente era un obstáculo social, se convirtió en una ventaja táctica. Registraba cada detalle. La bombilla rota que creaba un rincón oscuro perfecto para esconderse, el óxido de las tuberías que indicaba debilidad estructural, el eco que revelaba el tamaño de las habitaciones. Los sollozos se hicieron más fuertes. A la vuelta de una esquina, encontraron su origen. Un niño, de unos 10 años, acurrucado en una jaula destinada a perros grandes. Tenía la ropa rota y la cara hinchada por el llanto o algo peor. Junto a la jaula estaba Marcus Carter. El hijo de Eleanor tenía los ojos de ella, pero nada de su bondad. Era alto, musculoso por los entrenamientos en la cárcel, y desprendía crueldad como si fuera colonia. ¿Lo ves, Damon? Marcus le habló al niño enjaulado con falsa paciencia. Esto es lo que pasa cuando tu papá no paga sus deudas. Podrás ver el espectáculo desde un asiento especial. Quizás participar, si llega muy tarde. Por favor, suplicó el niño, Damon. Mi papá pagará, lo prometió. Por favor, déjame salir. Después del espectáculo, necesito que veas lo que les pasa a los morosos. Empezando con un regalo especial, un perro policía ciego contra mi mejor luchador. A la multitud le va a encantar. Un perro policía ciego contra mi mejor luchador. A la multitud le va a encantar. Shadow se puso rígido, incluso sin ver, reconocía esa voz, esa amenaza. Un gruñido se formó en su pecho, primitivo y protector. Mason lo sintió a través del arnés. No era solo ira, sino determinación. Por eso habían venido, no solo por los perros, sino por niños como Damon, atrapados en jaulas que ellos no habían construido. Ryan salió a la luz. Deja ir al niño, Marcus. La transformación fue instantánea. Marcus llevó la mano a la cintura, buscando la pistola que llevaba allí, pero Ryan se lo había anticipado y ya había sacado su propia arma, firme a pesar de la tormenta que se desataba en sus ojos. Agente Mitchell. Marcus sonrió, mostrando los dientes y la malicia. Exagente, ¿verdad? ¿Has venido por tu perro? Demasiado tarde. El espectáculo empieza en 20 minutos. Shadows es el telonero. El niño, repitió Ryan. Déjalo ir, ¿o qué? ¿Me dispararás? ¿Un ex policía asesina a un hombre negro desarmado? Eso quedará muy bien. La sonrisa de Marcus se amplió. Oh, espera. Ya no eres policía, solo un borracho destrozado que mató a su propio hijo. Las palabras golpearon como golpes físicos. Mason vio a Ryan retroceder, su arma vacilando. Pero Shadow se adelantó, colocándose entre Ryan y Marcus, una barrera de lealtad que no necesitaba ver. El perro te recuerda, continuó Marcus, contando sus días en mi contenedor. ¿Sabes qué es lo gracioso? Nunca dejó de ser policía. Incluso ciego, incluso hambriento, intentaba proteger a los perros de caza. Tuve que separarlo después de que matara a uno de mis luchadores que fue tras un cachorro. El orgullo y el horror se enfrentaban en el pecho de Mason. Shadow nunca se había rendido, nunca había dejado de servir. Pero el precio. ¡Qué historia tan conmovedora! Walter salió de las sombras, con su propia arma apuntando a Marcus. Aquí hay otra. Vietnam, 71. Su propia arma apuntando a Marcus. Aquí hay otra. Vietnam, 71. Vi morir a mi perro Rex salvando a unos niños de un campo minado. Juré que nunca dejaría morir a otro perro por la estupidez de un humano. Es una promesa que pienso cumplir. La confianza de Marcus se resquebrajó. Dos hombres armados, ambos sin nada que perder, cambiaron las reglas del juego. Pero él aún tenía cartas en la manga. Una palabra mía y vendrán 50 hombres corriendo. Podéis dispararme, pero no saldréis vivos. Ni el chico. Señaló a Damon. Ni el niño. Mason sintió que el momento se balanceaba sobre el filo de una navaja. La violencia engendra violencia.
El ciclo eterno en el que Shadow había quedado atrapado, pero a veces los ciclos se rompen. A veces, el amor demostraba ser más fuerte que la lógica. Shadow, dijo Mason, con voz que resonó en el silencio. Demuéstrale. La orden no provenía de su entrenamiento, pero Shadow la entendió. Se volvió hacia Marcus, sus ojos ciegos encontrando de alguna manera el rostro del hombre. Luego, con deliberada dignidad, se sentó, sin encogerse, sin atacar, simplemente sentado, encarnando una verdad que Marcus no podía comprender. La fuerza no requería violencia. Perdonó a Ryan, continuó Mason. Las palabras le salían más fácilmente cuando importaban. Ryan lo dejó morir, pero Shadow lo perdonó, porque eso es la verdadera fuerza, no luchar, perdonar. Marcus se rió, pero sonó hueco. ¿Perdón? Eso es lo que tú haces. Esto es una pelea de perros, chico, no. Tu madre te perdonó. Mason se acercó, con la sombra moviéndose con él. Cada arresto, cada mentira, cada vez que la utilizaste, ella te perdonó. Pero ya se ha cansado de hacerlo. Ahora está con la policía, contándoles todo. Porque te quiere lo suficiente como para detenerte. La mentira salió con fluidez. Porque te quiere lo suficiente como para detenerte. La mentira salió con naturalidad. Eleanor se quedó en el coche, demasiado asustada para enfrentarse aún a las preguntas de la policía. Pero Marcus no lo sabía. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones, incredulidad, rabia, algo que podría haber sido dolor. Estás mintiendo. Muelle de carga 7, recitó Mason. Tu número de la suerte, el compartimento de almacenamiento de la caravana donde escondes los suministros. La cicatriz de tu mano izquierda, de cuando Rex, tu primer perro de pelea, se volvió contra ti. Ella nos lo contó todo. Cada detalle, obtenido de las confesiones incoherentes de Eleanor, le impactó. La mano de Marcus se dirigió involuntariamente hacia esa vieja cicatriz. En ese momento de distracción, Ryan se movió, no hacia Marcus, sino hacia la jaula de Damon. La cerradura era sencilla, pensada para perros, no para niños. Se abrió de golpe bajo las manos expertas de Ryan, y Damon salió rodando, corriendo instintivamente hacia la seguridad, hacia Mason y Shadow. ¡Alto! Marcus levantó el arma, apuntando al niño que huía. 3 cosas sucedieron simultáneamente. Shadow se lanzó sobre Marcus. 80 kilos de furia protectora guiados por el sonido y el instinto. El arma de Walter ladró, haciendo que el arma de Marcus saliera disparada hacia la oscuridad. Ladró, haciendo que el arma de Marcus saliera disparada hacia la oscuridad. Y Mason, de 8 años, que había estado en silencio durante 3 años, gritó con un volumen que lo hizo todo derrumbarse. Ahora, hazlo. Ahora. La señal que el detective Santos había estado esperando. Las puertas se abrieron de golpe, inundando el espacio con agentes. Policías de verdad, no la misión de reconocimiento que todos habían fingido creer. Equipos SWAT que se habían posicionado desde que el coche de los Harper había salido de su camino, siguiendo la sabiduría de un perro ciego y el coraje de un niño silencioso. Marcus cayó bajo el peso de Shadow, las mandíbulas del perro encontraron su brazo armado con una precisión que trascendía la vista. Sin morder para matar, Shadow seguía siendo un policía, utilizando exactamente la fuerza necesaria para neutralizar la amenaza. Marcus gritó, pero ya era demasiado tarde. El círculo se había roto. Manos arriba, que nadie se mueva. Las órdenes resonaron por toda la planta mientras los agentes se dispersaban para asegurar la zona. La pista principal se sumió en el caos. 50 espectadores descubrieron que su entretenimiento se había convertido en una prueba. Pero Mason solo tenía ojos para Damon, que se aferraba a él y a Shadow como si le fuera la vida en ello. Está bien, susurró Mason. Ahora estás a salvo. Pero incluso mientras hablaba, Mason sabía que la seguridad era relativa. En algún lugar de la planta, más jaulas contenían más víctimas. El trabajo de la noche acababa de empezar y Shadow, a pesar de su heroicidad, se tambaleaba. La ráfaga de acción le había pasado factura, su cuerpo aún en proceso de curación había llegado al límite. Buen chico, dijo Ryan, arrodillándose junto a su antiguo compañero, con lágrimas en los ojos. Buen chico, Shadow, lo has conseguido, los has salvado a todos. Shadow movió débilmente la cola, pero mantuvo la atención fija en Mason. El mensaje era claro. No hemos terminado, aún hay otros que necesitan ser salvados. Y en ese momento, rodeado por el caos y la salvación, Mason comprendió lo que Shadow siempre había sabido.
Los héroes no se definían por lo que podían ver, sino por lo que decidían hacer a pesar de la oscuridad. Esa noche, un perro ciego les había enseñado a todos cómo ver de verdad. Las secuelas se desarrollaron como una pesadilla al revés. El horror dio paso a una esperanza desesperada cuando los agentes descubrieron el alcance total de la operación de Marcus Carter. 47 perros en diversas fases de maltrato. 3 niños más encerrados en un trastero como garantía de las deudas de juego de sus padres. Un libro de contabilidad que detallaba 2 años de peleas, muertes y ganancias que revolvió el estómago incluso a los policías más curtidos por décadas de trabajo. Pero para Mason, arrodillado junto a la sombra en el cemento manchado de sangre, nada de eso importaba. El pastor alemán yacía demasiado quieto, con la respiración superficial y rápida. El heroico esfuerzo que había salvado a Damon había agotado las reservas que ya estaban mermadas por semanas de hambre y piedras. «Necesitamos al Dr. Chen», dijo Mason, con voz firme a pesar de las lágrimas. Ahora, Ryan ya estaba al teléfono, pero Mason podía ver la verdad en sus ojos. Estaban a 40 minutos de la clínica. La respiración de Shadow se hacía más dificultosa con cada segundo que pasaba. «Hay un veterinario», gritó uno de los agentes. «A 5 minutos. Atiende urgencias». Movió a Shadow con cuidado. Mason mantuvo el contacto mientras Ryan y Walter abrían paso entre el caos. Damon se negaba a soltar la camisa de Mason, traumatizado y en silencio, pero sacando fuerzas de otro niño que entendía el peso de las palabras no pronunciadas. El trayecto se volvió borroso. Ryan conducía con precisión temeraria, Walter llamaba por teléfono, Mason le susurraba a Shadow sobre todos los perros que habían salvado, todos los niños que volverían a casa esa noche. Pero las respuestas de Shadow se hacían cada vez más débiles, su cola apenas se movía al oír la voz de Mason. El doctor, Kevin Morales, los recibió en la puerta de su clínica, echó un vistazo a Shadow y los llevó directamente a cirugía. «Insuficiencia renal», dijo con gravedad, leyendo los signos con facilidad. El estrés desencadenó lo que las piedras comenzaron. «Haré lo que pueda, pero...» «Haga todo lo posible», dijo Ryan. «Lo que sea necesario, todo». Mason quería quedarse, pero Damon lo agarraba con fuerza desesperada. El niño no había hablado desde la jaula, pero sus ojos contenían preguntas demasiado grandes para su edad. Walter, leyendo la situación con claridad de campo de batalla, guió a los 2 niños a la sala de espera. «¿Tu padre realmente debe dinero?», preguntó Mason con delicadeza. Damon asintió, encontrando por fin las palabras. «El juego, mamá se fue por eso. Dijo que podía quedarme con papá, pero luego empezó a llevarme a sitios. Decía que tenía que ver cómo funciona realmente el mundo». Mason lo entendía. Los padres intentan endurecer a sus hijos y, en cambio, los destrozan. Lo había visto en la frustración de su padre antes de que Lily muriera, la creencia de que presionarlo más arreglaría de alguna manera lo que hacía diferente a Mason. «El mundo también funciona con la bondad», dijo Mason. «Shadow me lo enseñó. Incluso cuando la gente le hacía daño, él elegía salvar a los demás. Eso es verdadera fuerza». A través de la ventana de la clínica, los coches de policía llenaban el aparcamiento. El detective Santos llegó, necesitando declaraciones, pero lo suficientemente sensato como para esperar. Los servicios sociales aparecieron para llevarse a Damon, pero él se aferró con más fuerza a Mason, cada vez más presa del pánico. «¿Puede quedarse con nosotros esta noche?», le preguntó Mason a Walter. «¿Solo esta noche?». Walter observó a los 2 chicos, uno que había encontrado su voz salvando a un perro y otro que había perdido la suya en una jaula. «Llamaré a tus padres y a los servicios sociales. Ya se nos ocurrirá algo». Las horas pasaban lentamente. El doctor Morales salía de vez en cuando con novedades. Shadow estaba estable, pero en estado crítico. Los riñones fallaban, pero luchaba. Un guerrero incluso en estado terminal. Ryan caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. La culpa y la esperanza se libraban una batalla en su rostro. Eleanor llegó con un aspecto envejecido, pero decidida a afrontar lo que fuera. «Les he dado todo», le dijo a Ryan en voz baja. «Nombres, fechas, lugares. Marcus no volverá a hacer daño a nadie. Tu hijo dejó de ser mi hijo la primera vez que hizo matar a un perro por dinero». La voz de Eleanor denotaba firmeza bajo el dolor. «Viviré con mis decisiones, pero esos animales, esos niños, vivirán libres de él». «Amanecerá, doctor». Morales salió por última vez.
Su rostro lo decía todo antes que sus palabras. Está vivo. Apenas. El daño renal es extenso. Las piedras, la deshidratación, el estrés. Necesita diálisis, posiblemente un trasplante, tratamientos que no puedo proporcionarle aquí. Incluso entonces, se calló, con un pronóstico claro. U.C. Davis, dijo Walter de repente. El Hospital Veterinario Universitario, el mejor de California, hacen trasplantes. ¿El coste? David Harper había llegado con Sarah, ambos con los ojos hundidos tras una noche de llamadas telefónicas y miedo. No importa, terminó Ryan. Lo venderé todo. La casa, la camioneta, todo. Pero Mason había aprendido algo sobre la fuerza de Shadow. A veces significaba luchar, a veces significaba aceptar. ¿Puedo verlo? El doctor Morales dudó, luego asintió. Está sedado, pero sí, sea delicado. Shadow yacía rodeado de máquinas, más pequeño de lo que Mason lo había visto nunca. El orgulloso perro policía que había comido piedras antes que rendirse ahora, dependía de tubos y tecnología. Mason se acercó lentamente, buscando la pata de Shadow, con cuidado de no tocar el gotero. Oye, chico. Lo has conseguido. Los has salvado a todos. Los ojos de Shadow se abrieron, nublados, ciegos, pero conscientes. Su cola logró dar un solo golpe. El veterinario dice que estás muy enfermo. Salvar a todo el mundo cuesta demasiado. La voz de Mason se quebró. Pero eso es lo que hacen los héroes, ¿no? Lo dan todo. La respiración de Shadow se entrecortó y, por un momento, Mason pensó que había llegado el final. Pero no. La pata del perro presionó débilmente contra su mano. ¿Seguía allí? Sigue luchando. Tengo que contarte algo, continuó Mason. Sobre Lily, mi hermana, tenía 3 años y lo quería todo. Las mariposas, las flores, los cachorros. El día que murió, estaba persiguiendo una mariposa, una azul. Se asomó demasiado al borde de la piscina. Las palabras que nunca había pronunciado salieron a borbotones. Cómo se había quedado paralizado, cómo su autismo le había bloqueado la voz cuando gritar podría haberla salvado. Como sus padres nunca le culparon, pero él se culpaba a sí mismo cada día en silencio. Pero tú me enseñaste algo. No pudiste salvar a Emma, pero seguiste intentando salvar a otros, incluso ciego, incluso herido, porque eso es lo que hace el amor. Sigue intentándolo. La respiración de Shadow se estabilizó, como si la confesión de Mason hubiera aliviado algo en ambos. Así que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a probar en la Universidad de California en Davis, con tratamientos, lo que sea necesario. Y sí. Si tienes que irte, también está bien. Porque ya has salvado a todos los que importaban, incluyéndome a mí. Una mano cálida tocó el hombro de Mason. Sarah, con lágrimas en los ojos, pero sonriendo. Eso fue precioso, cariño. Detrás de ella, la sala de espera se había llenado. Walter, Eleanor, Ryan, el detective Santos, incluso Damon, que debería haber estado con los servicios sociales, pero que de alguna manera los había convencido de esperar. Todos allí por un perro ciego que les había enseñado a ver. Hay algo más, dijo el detective Santos. Las donaciones anónimas a tu GoFundMe, las hemos rastreado, todas ellas. Ryan donó, sí, pero también otros 3 agentes de la antigua unidad de Shadow, 2 jueces que habían trabajado con él en casos. Un fiscal al que había ayudado a condenar a un pederasta. Se corrió la voz por todo el departamento sobre lo que le había pasado. La gente aportó lo que pudo. Ella sacó su teléfono y le mostró el total actual. Se actualizó mientras estabas allí. La noticia salió en los sitios web de noticias hace una hora, $127,000 y subiendo. Hay más, añadió Walter con voz ronca. Hice algunas llamadas a amigos veteranos que trabajan con perros de servicio. La Universidad de California en Davis tiene un nuevo tratamiento experimental. Utiliza células madre de perros militares. El tipo que lo dirige me debe favores desde 1968. Shadow cumple los requisitos. La esperanza, peligrosa y brillante, floreció en la habitación, pero Mason había aprendido de Shadow que la esperanza no significaba nada sin acción. Entonces nos vamos, dijo. Antes, mientras aún tenga fuerzas. El sol salía mientras se preparaban para el viaje. Una ambulancia para Shadow donada por el cuerpo de bomberos, que se había enterado de la historia. Se formó un convoy, el coche de los Harper, la camioneta de Ryan, el viejo Buick de Walter e incluso Eleanor, decidida a llegar hasta el final.
Mientras subían a Shadow, todavía sedado pero estable, Mason notó un movimiento en el aparcamiento. Brad Stevens y su madre, Tommy Martínez con su familia. Otros compañeros de clase, profesores, vecinos. La noticia se había extendido por Oakwood Heights como la pólvora. Habían venido a despedir a Shadow para formar parte de algo más grande que ellos mismos. La señora Stevens se acercó nerviosa. Hemos hecho una colecta en la escuela. No es mucho, pero... Le entregó a Sarah un sobre grueso con billetes pequeños. Para la gasolina, añadió Brad, mirando al suelo. Para el viaje. Y quizá para un café. Davis queda muy lejos. Uno a uno se fueron acercando. Ofertas de dinero, comida, mantas para el viaje. El presidente de la comunidad de propietarios con un cheque del fondo comunitario, Big Mike, de la ferretería, con una nevera llena de sándwiches. La comunidad que había ignorado el silencio de Mason, que había mirado hacia otro lado ante la pobreza de Eleanor, que había pasado por delante del deterioro del distrito industrial, esa comunidad decidió ahora mirar. Cuando la caravana se alejó, Mason miró hacia atrás, hacia la multitud que seguía creciendo a la luz de la mañana. Shadow había conseguido esto. Un perro ciego que se había negado a dejar de servir había abierto los ojos de todos, pero incluso los milagros tenían límites. La respiración de Shadow se hizo más dificultosa a medida que avanzaban hacia el norte. Cada kilómetro parecía una carrera contra el tiempo, contra los estragos causados por las piedras dañadas y el hambre. Mason le cogió la pata y le susurró historias de todos los niños a los que Shadow ayudaría, de todas las vidas que cambiaría si aguantaba un poco más. La autopista se extendía ante ellos, llevándolos hacia la esperanza o la desolación. Pero viajaban juntos, un perro ciego, un niño que había encontrado su voz y una comunidad que por fin estaba aprendiendo a ver. Fuera lo que les esperaba al final del viaje, lo afrontarían como Shadow les había enseñado, con valentía, lealtad y un amor que trascendía las limitaciones. En la ambulancia, la cola de Shadow golpeó una vez, como diciendo, sigo aquí, sigo luchando, sigo contando con el mañana. El Hospital Veterinario Universitario de UC Davis se extendía como una pequeña ciudad dedicada a la curación. Mason nunca había visto nada igual. Pasillos relucientes, equipos de médicos, máquinas que parecían sacadas de la ciencia ficción. Pero ninguna de esas tecnologías podía ocultar la verdad escrita en el rostro de la Dra. Sarah Kellerman mientras revisaba las pruebas de Shadow. El daño renal es peor de lo que esperábamos, dijo, dirigiéndose a la multitud que se había negado a alejarse de Shadow. Las piedras causaron cicatrices que se han agravado por la deshidratación y el estrés. Su riñón izquierdo funciona al 10%, el derecho al 30%. ¿El tratamiento con células madre?, preguntó Walter. Usted dijo que había una posibilidad. ¿La hay? La había. Ladra. Kel dijo que había una posibilidad. ¿La hay? La había. Ladra. Kellerman eligió cuidadosamente sus palabras. El tratamiento requiere un donante compatible. Para los pastores alemanes, especialmente los que tienen marcadores específicos de Shadow por su linaje policial, eso es extremadamente raro. Hemos revisado nuestra base de datos. No hay coincidencias. Las palabras flotaban en el aire estéril como una sentencia de muerte. Mason sintió que algo se rompía dentro de él, no de forma dramática, sino silenciosa, como el hielo al romperse bajo el sol de primavera. Todos esos kilómetros, toda esa esperanza, para nada. Tiene que haber algo. La voz de Ryan transmitía la desesperación de un hombre que veía morir a su compañero por segunda vez. ¿Otra base de datos? ¿Otro hospital? Estamos buscando en todo el país, pero Shadow necesita tratamiento en menos de 48 horas, solo la logística. Entonces empecemos ya. Eleanor, que había permanecido en silencio desde su llegada, se puso de pie con una elegancia sorprendente. Haz tus llamadas. Envía tus correos electrónicos. No hemos llegado hasta aquí para rendirnos por culpa del papeleo. Las siguientes horas se convirtieron en un frenesí de actividad. Walter recurrió a sus contactos militares. El detective Santos se puso en contacto con todas las unidades caninas de California. Sarah Harper utilizó sus contactos médicos y suplicó a sus colegas que comprobaran sus departamentos veterinarios. Pero a medida que la tarde daba paso a la noche, la esperanza se desvanecía con la luz. Shadow yacía en la UCI, una sala con paredes de cristal donde Mason podía verlo pero no tocarlo. La respiración del perro se había estabilizado, pero a un precio.
Las máquinas hacían lo que sus riñones no podían. Cada pocos minutos, Shadow levantaba ligeramente la cabeza y olfateaba, buscando un aroma que significara seguridad. Buscando a Mason. ¿Puedo sentarme con él?, preguntó Mason a Ladra. Kellerman. Me está buscando. Ella dudó. El protocolo decía que no. La responsabilidad decía que no. El sentido común decía que no. Pero algo en la voz de Mason, lo mismo que había hecho que un perro ciego confiara en un niño silencioso, le hizo cambiar de opinión. 15 minutos. No toque ningún equipo. Mason entró con cuidado, atento al laberinto de máquinas. La cola de Shadow golpeó débilmente al acercarse y, cuando Mason se sentó junto a la cama, la cabeza del perro encontró su regazo con precisión infalible. «Hola, chico. ¿Qué habitación tan elegante tienes aquí?». La respuesta de Shadow fue un suave gemido, diferente de su forma habitual de comunicarse. Mason reconoció en ese gemido algo que había percibido en los últimos días con Lily, el reconocimiento de que el tiempo se estaba acabando. «No», susurró Mason con vehemencia. «No te atrevas a rendirte, no después de todo, no cuando estamos tan cerca». Pero los ojos nublados de Shadow reflejaban una verdad que Mason no podía negar. A veces, el amor significaba aferrarse. A veces significaba dejar ir. El perro que había comido piedras para sobrevivir, que había contado los días en la oscuridad, que había salvado a niños a pesar de su ceguera, ese perro sabía la diferencia. «No estoy preparado», admitió Mason. «Acabo de encontrar mi voz. No puedo perderte también a ti». La pata de Shadow encontró la mano de Mason y la apretó débilmente. El mensaje era claro. «No perderás lo que te he dado. Valentía, voz, propósito. Ahora eran tuyos, sin importar nada más». La puerta se abrió. No era el doctor Kellerman, sino Ryan, con una expresión extraña en el rostro que Mason no podía descifrar. «Mason, hay alguien al teléfono. Dice que tiene un perro, uno que coincide». El mundo se tambaleó. «¿Qué? ¿Quién?». «Dice que se llama Marcus Carter». El nombre le golpeó como una descarga eléctrica. Eleanor jadeó desde la puerta, donde se habían reunido los demás. Marcus Carter, el arquitecto del sufrimiento de las sombras, llamando desde la custodia federal con la salvación. Ryan le tendió el teléfono. «Quiere hablar contigo. Solo contigo». Mason tomó el teléfono con manos temblorosas. La voz al otro lado no se parecía en nada a la del hombre cruel del almacén. Era una voz rota, hueca, envejecida por una sola noche bajo custodia. «¿Eres tú, chico? ¿El que estaba con mi madre?». «Sí». «¿Te ha visitado? ¿Te ha hablado de mí? Nos dijo que antes de elegir la oscuridad eras brillante». Una risa amarga como los pozos del café. «La oscuridad, sí. Eso es lo que elegí. ¿Sabes qué es lo gracioso? Tengo un perro. Es como mi hijo. Lo único que he amado en mi vida, ¿verdad? Es un pastor alemán, de policía. Lo llamé King». El corazón de Mason latía con fuerza. «¿De verdad? Es el donante perfecto. Mi abogado lo confirmó hace una hora. El tipo de tejido, los marcadores sanguíneos, todo. King podría salvar a Shadow. Entonces, esta es la cuestión, chico. Me esperan entre 25 años y cadena perpetua. King es todo lo que me queda. Mi madre no lo quiere, me lo ha dejado claro. Así que me pregunto, ¿por qué debería ayudar al perro que me ha metido en este lío?». Mason sintió como la rabia crecía en su interior, una ira pura y limpia hacia un hombre capaz de sopesar la crueldad frente a la vida. Pero la pata de Shadow apretó con más fuerza su mano, y, con ese contacto, todo se aclaró. «Porque tú ya no eres el hombre de aquel almacén». Silencio, entonces. «¿Qué?». «Ese hombre ya no existe. Está muerto. El que me llama ahora, el que me ofrece a King, es otra persona. Alguien que puede tomar una decisión diferente. No me conoces, chico, sé que has llamado. Los hombres malvados no llaman, no hacen ofertas. No se debaten entre diferentes opciones». Mason sacó fuerzas de la respiración de Shadow. «Tu madre decía que eras brillante, antes de la oscuridad. Esta es tu oportunidad de recordar quién eras». La línea se quedó en silencio tanto tiempo que Mason pensó que se había cortado. Cuando Marcus volvió a hablar, su voz era diferente. Más joven, perdida. «Tenía 8 años cuando encontré mi primer perro. Golpeado, abandonado, con miedo a todo. Pasé 6 meses enseñándole a confiar de nuevo. Rusty, Dios, cómo quería a ese perro.
Cuando murió, juré que nunca. Pero luego se metió el dinero, el poder, y cada decisión fue más fácil hasta que empezaste a meter niños en jaulas. Sí, ahí es donde acabó todo. Una respiración entrecortada. King no sabe lo que he hecho, todavía me quiere. Cree que voy a volver. ¿Lo hará?, dijo Mason. El Marcus que quería a Rusty, el que salvó a un perro maltratado. Va a volver ahora mismo, con esta decisión. Otro largo silencio. Entonces, díselo a mi madre. Dile que me acordaba de Rusty. Ella sabrá lo que significa. Y díselo a Shadow. La voz se quebró. Dile que lo siento. Por todo. Marcus, mi abogado se encargará de los detalles. King está en un centro de acogida en Sacramento. Es tuyo. Salva a Shadow, y tal vez eso también salve algo de mí. La línea se cortó. Mason miró el teléfono, luego a la multitud que se congregaba. Eleanor lloraba con el puño apretado contra la boca. Ryan se quedó paralizado. El doctor Kellerman ya se estaba moviendo, con el teléfono en la mano, dando órdenes sobre el transporte y los preparativos. Nos va a entregar a King, dijo Mason innecesariamente, para salvar a Shadow. La sala estalló. La logística se puso en marcha. ¿Quién iría a buscar a King? ¿Cuánto tardarían en llegar? ¿Qué preparativos eran necesarios? Pero Mason solo pensaba en Shadow, que movía la cola con más energía de la que había mostrado en horas. De alguna manera, el perro ciego lo entendió. El hombre que le había causado tanto sufrimiento había elegido otra opción. La redención era posible, incluso desde los lugares más oscuros. Tú lo has conseguido, le susurró Mason a Shadow. Ni siquiera Marcus Carter pudo resistirse a lo que representas, la oportunidad de elegir el amor por encima del odio. El doctor Kellerman regresó con el rostro iluminado por las posibilidades. El equipo de Sacramento está en camino para recoger a King. Lo tendremos aquí en 3 horas. La preparación para la cirugía comienza ahora. Esto podría funcionar. Mientras se preparaban para mover a Shadow, Mason sintió que vibraba el teléfono. Un mensaje de texto de un número desconocido. Probablemente el abogado de Marcus, pero el mensaje solo tenía 4 palabras que lo cambiaron todo. Rusty estaría orgulloso. Eleanor lo vio por encima del hombro de Mason. Su sollozo llevaba años de dolor y un orgullo repentino e inesperado. Su brillante hijo, perdido durante tanto tiempo en la oscuridad, había recordado la luz, todo porque un perro ciego se negó a dejar de creer en la posibilidad de la bondad humana. La carrera para salvar a Shadow se había convertido en algo más, una oportunidad de redención que se extendió como ondas, tocando a todos los que se cruzaban en su camino, incluso a aquellos que parecían irremediables. 6 meses después, Riverside Park florecía con el calor de octubre, que parecía una bendición. Mason estaba de pie en un podio improvisado, ya no era el chico callado que se escondía en almacenes abandonados, pero aún no se sentía cómodo con los cientos de rostros que lo observaban. Shadow yacía a su lado, atento a cada cambio en la respiración de Mason, listo para proporcionar la presencia constante que hacía posible el discurso. Dicen que el amor es ciego, comenzó Mason, con una voz más fuerte que durante los ensayos. Shadow me enseñó que la ceguera ve con mayor claridad. En la oscuridad, él encontró mi luz. En el silencio, yo encontré mi voz. En la ruptura encontramos la integridad. La multitud, los vecinos, los compañeros de clase, los oficiales de la antigua unidad de Shadow, las familias ayudadas por el programa de terapia, escuchaban con la atención reservada para Truth Hard One. Eleanor estaba sentada en la primera fila, sosteniendo una foto de Marcus a los 8 años con su hijo, que estaba cumpliendo una condena de 20 años. Pero sus cartas hablaban de adiestrar perros para otros reclusos, de enseñar a confiar a hombres que habían olvidado cómo hacerlo. Él perdonó a quienes lo abandonaron, pero eso no es lo que lo convirtió en un héroe. La mano de Mason encontró la cabeza de Shadow y sacó fuerzas del pelaje cálido. Nos mostró que a veces el rescate es recíproco. A veces, los abandonados salvan a los perdidos. A veces, las piedras en el estómago se convierten en pelotes hacia la esperanza. Ladrá. Patricia Chen observaba desde junto a la nueva fuente, financiada por la campaña GoFundMe, que sigue creciendo y ya ha superado los $300. Las facturas médicas de Shadow estaban cubiertas, y el resto se destinó a crear la Fundación Shadow's Light. Terapia gratuita para niños con necesidades especiales. Apoyo a animales abandonados,
Una segunda oportunidad para todos, incluso para aquellos que habían elegido la oscuridad. King se sentó junto a Walter, la donación que había salvado a Shadow creando un vínculo inesperado. El viejo veterano había adoptado al perro de Marcus, encontrando en él un eco de los restos de Vietnam. Todo guerrero necesita una misión, había dicho Walter. Ahora, él y King visitaban hospitales de veteranos, llevando esperanza a soldados que luchaban en batallas que nunca aparecían en las noticias. Ryan Mitchell había vuelto al trabajo policial, no en las calles, sino entrenando a unidades K9 en reconocimiento y recuperación de traumas. La historia de Shadow había cambiado el protocolo en todo el departamento. Ningún perro se quedaba atrás, nunca. Había sobrevivido al cáncer contra todo pronóstico, afirmando que el milagro de Shadow le había dado razones para luchar. Las almas rotas no necesitan ser reparadas, continuó Mason. Necesitan ser encontradas. Y a veces, solo a veces, cada lágrima se convierte en un arco iris. La cola de Shadow golpeó el suelo en señal de aprobación cuando Mason terminó. Los ojos del pastor alemán seguían nublados, pero sus riñones funcionaban perfectamente. El regalo de King se había integrado a la perfección. Y lo que era más importante, su espíritu brillaba más que nunca. 52 niños habían encontrado su voz gracias a su paciente presencia, muchos más le seguirían. Mientras los aplausos llenaban el parque, Mason se arrodilló junto a Shadow y le susurró unas palabras solo para él. «Lo hemos conseguido, chico. Nos hemos salvado el uno al otro». La respuesta de Shadow fue una suave pata sobre la mano de Mason y un beso que sabía a mantequilla de cacahuete y promesas. A su alrededor, su comunidad, antes fracturada por la indiferencia, ahora unida por la compasión, celebraba lo que dos almas rotas habían construido a partir de las ruinas. La placa conmemorativa junto al jardín de Eleanor reflejaba la luz de la tarde, en memoria de los 17 perros que murieron en la oscuridad, en honor a Shadow, que nos enseñó a ver, en celebración de Mason, que nos enseñó a hablar, y con la esperanza de que cada piedra de sufrimiento se convirtiera en un peldaño hacia la gracia. El amor había vencido. Siempre lo hace, al final. A todos los que alguna vez se han sentido invisibles en sus años dorados, que han visto cómo el mundo seguía adelante mientras ustedes se quedaban quietos con sus recuerdos y su sabiduría, la historia de Shadow es también la suya. El pastor alemán ciego, abandonado y condenado a comer piedras para sobrevivir, nos recuerda que nuestro valor no se mide por lo que ya no podemos hacer, sino por el amor que aún podemos dar. Al igual que Shadow, quizá te sientas olvidado a veces, quizá luches con problemas de salud o pérdidas, quizá veas cómo las generaciones más jóvenes pasan a toda velocidad. Pero recuerda, la ceguera de Shadow se convirtió en su don, permitiéndole ver los corazones en lugar de los rostros. Su edad y su trauma se convirtieron en la sabiduría que salvó a 52 niños. Tus años de experiencia, tus batallas contra la soledad o la enfermedad, tu sensación de haber pasado tu mejor momento, no son debilidades. Son tus cualificaciones para cambiar la vida de alguien. Ya sea un nieto que necesita tu paciencia, un vecino que necesita tu amabilidad o un animal rescatado que necesita tu comprensión, tú tienes el mismo poder que Shadow, la capacidad de transformar el quebranto en bendición. ¿Alguna vez un animal te ha ayudado a superar un momento difícil de tu vida? ¿Qué sabiduría compartirías con alguien que se siente demasiado mayor o destrozado para marcar la diferencia? Comparte tus pensamientos a continuación. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy.